Muy seguramente una de las cosas que nos ha sucedido en la historia de nuestra vida es cuando nos encontramos con alguien y quedamos admirados, asombrados, porque habla muy bien, habla con mucha elocuencia, se expresa con claridad y nosotros decimos, ¿cómo habla de bonito esa persona? Vemos que sabe mucho, que tiene conocimiento y decimos, sabe harto, se nota que conoce bastante y en muchas ocasiones nos hemos acercado para felicitarlo y para preguntarle que nos dé un consejo. ¿Cómo hacemos para crecer en el conocimiento que tenemos o para aprender o saber más? Muy seguramente la respuesta de esta persona es darnos algunas indicaciones que le han servido a él o a ella para hablar bien, para expresarse con claridad y para tener conocimiento en la disciplina, en la profesión, en la cual normalmente su vida transcurre. Pero cuando nos encontramos con esta calidad de gente, son personas que escuchan mucho y que leen mucho. Por eso, vemos hoy en la primera lectura, se nos dice de Samuel que es un profeta o que era un profeta acreditado. Y lo segundo que se nos dice de Samuel, es más, el mismo Samuel lo dice, es la frase que sintetiza, o a mi parecer, es la frase que más debe llamarnos la atención de la liturgia de la palabra del día de hoy. Y es, habla Señor, que tu siervo escucha. Y debería ser, tal vez, la frase que nos identifique durante este día. Habla Señor, que tu siervo escucha. Nosotros hoy vivimos en una realidad en la cual la tecnología, las redes sociales, las comunicaciones han crecido bastante, casi que de una manera desproporcional. Y se dice, hay estudios que certifican y que hablan de ello, diciendo que las comunicaciones se han convertido en una potencia mundial. Y no es raro que haya este concepto acerca de las comunicaciones, porque hoy en día vivimos comunicados a través de las redes sociales o de las plataformas digitales. Pero es curioso ver, casi que paradójico, en el tiempo en el cual los medios de comunicación han crecido bastante, pareciera que es el tiempo en el cual más incomunicados estamos. Y esto lo digo porque la comunicación virtual ha reemplazado la comunicación presencial. Y no es que la comunicación virtual esté mal. Lo que pasa es que la comunicación virtual es una herramienta, es un medio eficaz que en algunos momentos podemos tomar, pero no debe suprimir la comunicación personal, la alteridad, el contacto con el otro o la comunicación presencial. Y hoy eso ha pasado, que por estar conectado en los medios virtuales nos hemos desconectado o despreocupados de la realidad presencial, del contacto humano, del contacto con la otra persona que tengo a mi lado y con la cual debería compartir todos los días que Dios nos otorga, que Dios nos regala. Pero también hay otra situación que es bien curiosa o es bien paradójica, y es que al crecer los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas digitales, encontramos que los hombres y las mujeres del día de hoy son personas con poca capacidad de expresión oral. Y ni hablemos de la ortografía, porque hoy en día la gente escribe muy mal y la gramática y la ortografía padecen, sufren con nuestros escritos. Es más, hoy en día casi ni se escribe, hoy se corta y se pega. La expresión oral está pasando por un momento difícil. Lo mismo que la escritura, ni hablemos de la lectura. Se está leyendo mal o nos cuesta mucho leer. O mejor, ni siquiera se lee. Porque hoy en día se comparten cosas que no se leen. ¿Y cuántas personas hoy están en problemas porque no leyeron lo que compartieron? No leyeron
el trabajo que tenían que presentar. No leyeron el contrato que tenían que firmar. No leyeron el compromiso que iban a adquirir. Es que hoy hay mucha pereza para leer. Y cuando no se lee bien o cuando no se escucha bien, es imposible hablar bien y escribir bien. Un profeta acreditado. ¿Por qué Samuel es un profeta acreditado? Porque escuchaba la voz de Dios y leía lo que se refiere a Dios y a las cuestiones sagradas, la ley, la Torá, todo aquello que Dios quería por medio del profeta comunicarle a su pueblo. Para ser profetas acreditados, tenemos que escuchar a Dios y leer textos sagrados o textos o escritos que se refieren al Señor. Si no escuchamos y no leemos, no vamos a hablar bien y no vamos a escribir bien. Es por la falta de escucha y por la falta de lectura que los discursos y los escritos están en crisis. ¿Quién de nosotros no ha tenido contacto con algún hermano o hermana que tiene esta capacidad diferente o que tiene esta discapacidad? Perdónenme porque no sé cuál será el término adecuado a utilizar, que les conocemos y les llamamos como sordomudos, los cuales al momento de comunicarse con nosotros lo hacen con un lenguaje diferente, porque el lenguaje hablado o verbal está imposibilitado para ellos. ¿Pero por qué no pueden hablar? Ellos no hablan porque no escuchan. Por eso el calificativo, primero sordos y luego mudos, porque si pudieran escuchar, también podrían hablar. Entonces, el sentido del oído imposibilitado te imposibilita también la capacidad de comunicarte mediante el lenguaje hablado. Se comunican con otra clase de lenguaje, pero no con el lenguaje hablado, o tal vez lo hacen con un lenguaje hablado, pero menos desarrollado, menos claro que el que tenemos nosotros, que sí podemos escuchar. Samuel, un profeta acreditado, porque escuchaba y leía. Entonces, para hablar mejor y escribir mejor, se hace necesario escuchar y leer. Hoy eso nos dice la palabra. Profeta acreditado, y él responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Dios nos dé la gracia de escuchar su voz y de encontrarnos con Él a través de su palabra, para que seamos profetas acreditados, es decir, aquellos que hablan de lo que escuchan, porque eso pasa en nuestra vida. Terminamos hablando de lo que escuchamos y a veces hablamos mal porque escuchamos mal o tomamos las cosas de medio camino. Que el Señor nos ayude y que nos dé la gracia de volver a recuperar estos elementos tan importantes en la vida personal, familiar, social, con los amigos, laboral y en lo espiritual, obviamente, que es poder escuchar la voz de Dios y leer las cosas de Dios para hablar más y mejor de lo que el Señor hace en nuestra vida y quiere que también se manifieste en la vida de los demás. Amén.